Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias por tu tiempo en estos días tan complicados. Sí, recién ahí me he dado. Ya, pues te presento un poco. Diego de la Fuente, licenciado en composición musical de la Universidad de Chile, magíster en artes mediales, eh, ayudante del curso de síntesis de sonido. ¿Cómo has estado estos días? Bien, bien, ansioso ya de empezar el segundo semestre después del 18 y mejorándome de una rinitis que me dio por la alergia y bueno, todo bien en realidad, como suelen ser los septiembre en general. Sí, suena así como complicado Cambio para de estación. la estación. Oye, cuéntame cómo llegaste al... Claro, porque licenciado en composición, magíster en artes mediales. ¿Cómo llegaste a tu relación con el departamento de sonido? Mi relación con el departamento en realidad partió hace varios años. Cuando estaba estudiando composición siempre tuve inquietud con respecto a la música electroacústica, la relación como musical pensaba más desde el sonido. Y así fue como empecé a tomar muchos ramos de sonido, como metiéndome ahí, escudriñando por ahí para poder cursar algunas asignaturas. Y fue así que conocí, me involucré con mucha gente del departamento de sonido. Eh, Aprendí programación con el profesor Fluidi, por ejemplo, y eventualmente tomé un curso de síntesis de sonido, que es donde soy ayudante ahora con el profesor Heimovich. Y claro, salí de la universidad, después me incursioné en varios proyectos relacionados como con música electroacústica o también trabajé en medios audiovisuales. Y eventualmente decidí volver al magíster en artes mediales para explorar un poco más esta relación como entre sonido e imagen, pensado desde la perspectiva como de la relación con el sonido, la tecnología, la Mm. música. Participé en el proyecto Movere el año 2019 y parte del 2018 también. Y sí, en realidad también he trabajado mucho en orquesta, me dedicaba varios años a trabajar en proyectos de música instrumental, como compositor que trabajaba como arreglista en varios proyectos y también me desempeñé como profesor en esa área, como en el área teórica, en la parte de armonía eh, y también por el lado digital, siempre estoy como siempre metido como en las dos áreas, como tanto en la dimensión como de la programación, de la relación entre la música, la tecnología, la informática musical, el diseño sonoro, pero también la parte como de la música, de la teoría musical como más pura, podría ser. Mm. Eh, y creo que es como un perfil que calza bastante bien como con la idea de la formación que tiene el ingeniero en sonido de la universidad, en el fondo, que tiene contacto directo con esta diversidad de tanto la parte musical, que es muy estricta, también es muy densa, y también la parte más científica y matemática y tecnológica. Entonces ese balance encuentro que es muy rico, creo yo, para encontrar como puntos críticos en diferentes áreas. No solo en lo artístico también, sino como la parte tecnológica, científica y todas sus implicancias filosóficas en el fondo. Claro, pues eso te iba a preguntar un poco, porque claro, tú vienes de compo, entonces cuando estás en esta como necesidad o búsqueda de lo sonoro, ¿qué encontraste en sonido porque en una facultad de arte con varias carreras que tienen que ver con lo musical y de alguna manera lo sonoro, qué mirada en particular encontraste en la mirada disciplinar de la carrera de sonido o del departamento de sonido? Eh, yo creo que por un lado el área de programación del área de sonido sentí que era bastante más sólida que lo que encontraba dentro del área de composición. Y si bien habían profesores hay profesores que se manejan muy bien en esa área en composición, eh, sentía que faltaba como profundizar un poco más como en los aspectos creativos relacionados al sonido, pensado más como elemento sonoro, como fenómeno sonoro, más que como un recurso musical, así como en términos gramaticales, que es como la concepción que tiene la música electroacústica. ¿Qué pasa con el sonido como acontecimiento? El sonido de las instalaciones, por ejemplo, el sonido como un fenómeno que ocupa un espacio más que un fenómeno discursivo. Y también la parte quizás más como ingenieril podría ser, más técnica, que personalmente siempre me ha atraído también. El hecho de usar programación, por ejemplo, el sonido fue algo bastante denso. O sea, aprender a programar en un lenguaje de programación, como C++, no fue fácil al principio y obviamente se sentía muy lejano
a mi origen musical, pero al mismo tiempo logré absorberlo bastante bien y se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales en el quehacer, digamos, artístico e investigativo que desarrollo hoy en día, la parte de la programación como un elemento creativo, no solo como un medio, sino también como una forma de pensar en el fondo, la técnica como una forma de pensar, la medialidad como una forma de pensar. Eh, Eso, creo que esos ejes tienen como cabida dentro del departamento y dentro de la carrera como tal. O sea, son temas que son de alguna forma recurrentes. Claro, como esta mirada interdisciplinaria, difícilmente Claro. las disciplinas se parapetan y encontrar estos lindes de comunicaciones puede ser un poco más complejo. Oye, ¿y tu experiencia, ahora que estás haciendo ayudantía, cómo es tu experiencia de volcar esta vuelta que hiciste desde estas diferentes menciones, lo medial, lo compositivo y lo sonoro, como volcado en tu experiencia docente ayudando en el ramo de síntesis? Eh, bueno, la experiencia como tal, trabajar ayudando a los estudiantes como aprender la dinámica de programar, pero también tratar de, de desarrollar como un gusto o una búsqueda por desarrollar ideas creativas o por encontrar metodologías que les permitan desarrollar ideas. Esas dos cosas son para mí muy gratificantes en el sentido de que cada uno enfrenta los retos tecnológicos y creativos al mismo tiempo, pero de forma diferente. Entonces uno se encuentra con trabajos que son muy diferentes, se les dan asignaciones y ellos tienen que llevar a cabo todos el mismo trabajo, como crear un sintetizador, una drum machine, cosas así. Y uno se encuentra con diferentes como perspectivas de cómo solucionar un mismo problema. Y ese tipo de escenarios al final son como tierra fértil para la creatividad. Y ver eso es algo muy enriquecedor para uno. Entonces a veces uno entra como en esta pregunta de hasta qué punto uno les está enseñando y en realidad hasta qué punto uno también está aprendiendo. Claro. Porque uno está viendo el mecanismo de pensamiento de diferentes personas con respecto a problemáticas o situaciones problemáticas que son esencialmente creativas. No es como solo un problema técnico y matemático, sino también hay que los ponen en una situación creativa específica. O sea, hay que diseñar un sonido que tenga ciertas características, hay que poner a prueba el oído para poder perfeccionar ese sonido. A veces tienen que componer piececitas explorando ciertos tipos de síntesis, por ejemplo. Entonces, trabajar con este tipo de herramientas conlleva en el fondo saber equilibrar tanto la parte como más lógico-matemática como la parte más discursiva del área creativa. O sea, que en el fondo intentar fortalecer en ello este gusto por resolver problemas que desencadenan procesos creativos, que son enriquecedores tanto para perfeccionar la parte técnica como la parte creativa. Y, y eso, y es inevitable también que se formen puentes ahí, como entre la relación entre lo lógico y lo matemático, y como la experiencia musical. Uno también aprende mucho de cómo uno mismo escucha a través de este tipo de experimentos con la informática musical o con el diseño sonoro. Todo eso es muy interesante como como la perspectiva de entender la percepción misma del sonido, tanto en lo musical como en lo puramente sonoro. Ese tipo de cosas se dan, y en cada curso se da de forma diferente. Interesante eso, como a lo que aspira el taller, digamos. Claro, a Como lo un que aspiramos. espacio, claro, un espacio más horizontal, si queréis pensarlo, de gente que se reúne a pensar situaciones dentro de lo sonoro, que lo técnico es una manera de articularlo nomás. Interesante. Oye, ¿y tu rollo, tu investigación de José Vicente Azuar aparece como la inquietud en este contacto con el departamento, con la informática musical, o lo traéis de antes? ¿Cómo es ese rollo? Sí, yo cuando estaba dentro de la carrera de composición trabajé un poco con informática musical como herramienta de creativa, una forma como de generar o procesar material musical. Mm. Y en la medida que fui conociendo en profundidad la figura de José Vicente Azuar y el legado no solo en cuanto a la música que compuso, sino también como el pensamiento musical eh, en términos tecnológicos, me surgió esta inquietud con respecto al Condazuar en sí como aparato, como máquina musical. Y fue así como
investigando al respecto, leyendo las publicaciones que él hizo, escuchando los discos que lanzó, los que utilizó esta herramienta, consideré que era importante experimentar cómo sería trabajar con esa máquina hoy en día. Y, y en el fondo ahí uno entra como en esta pregunta en el fondo de qué es la máquina como tal, el comando usuario que creo José Luis Santos es la máquina en sí, es el algoritmo. Es una pregunta difícil en el fondo, porque la verdad es que la máquina era un reproductor de partituras, pero también era un procesador de partituras, era una herramienta que permitía construir música a través de un montón de herramientas probabilísticas y heurísticas, como él las llamaba, un montón de, en el fondo, es síntesis de partituras, realizar procesos matemáticos a matrices de datos que representan elementos sonoros, alturas y notas. Y eso permitía, a partir de muy poco material musical, generar mucho material musical, mucho material musical. Entonces, el algoritmo como tal lo describe muy bien él en un texto de 1980, que es cómo hacer música con un sistema para hacer música con un microcomputador. Y no es un manual en realidad el texto, lo publica en la revista chilena, la revista de música chilena. No es un manual del Commodore Software, pero en realidad es una descripción más o menos detallada de cómo funcionan los programas que incluye el Commodore Software. El procesador que usó era un Intel 8080, un procesador que se programa en lenguaje ensamblador, un lenguaje Espérate, muy ¿y antiguo y en qué que año esto? Porque, claro, para tener una referencia. durante los años 70. Ya, Eh, claro, Federico Schumacher ha hecho una investigación muy sí. exhaustiva al respecto de toda la historia, pero contándolo, la parte general es una máquina que hizo con varios pedacitos de electrónicos que se pudo conseguir, y programar una computadora en esa época implicaba soldar piececitas y aprender a programar un procesador específico y estudiarlo y tardarse el tiempo que fuera Claro, necesario. no solo software, po, ¿cachai? No Como solo software, armar el claro, hardware y todo eso. la máquina, La máquina exactamente. completa. Sí, sí, bueno, entrar a soldar y quemar piececitas y conectarla y claro, entonces es un sintetizador, pero aparte hay un software. En el fondo podemos decir que hay un algoritmo con Mm, la sola, que significa que hay un conjunto de programas que en teoría se pueden reescribir en otros lenguajes, lo que en el fondo supone una arqueología de medios. Tomar un medio y recontextualizarlo, o sea, tomar ese código o la definición de ese código y reescribirlo. Entonces, el desarrollo de esta investigación en realidad es un experimento, porque claro. todavía está en fase de desarrollo. Es en el fondo reescribir ese algoritmo a partir de la descripción que hace el mismo Azuar en ese texto, y también en base a los ejemplos que están en el disco Haciendo el computador, que también es más o menos de esa época. El mismo en la parte B de ese disco explica algunos ejemplos y él mismo muy pedagógicamente, como profesor obviamente, Mm. que era, creo que quiso hacer una parte del disco entera dedicada a él explicar con su propia voz qué tipo de procedimientos matemáticos estaban ocurriendo, y él daba ejemplos con fragmentos musicales. Entonces, en realidad es una reconstrucción de un algoritmo a partir solo de las explicaciones que se hicieron. No hay registro alguno del que yo tenga conocimiento del código original. No es una reconstrucción a partir del código original, sino que es una reconstrucción a partir del código como fue descrito por él, Oye, y en tu de las experiencia, funcionalidades. Ujú. él generó este instrumento como una especie de. Estoy pensando esta falta de registro, por lo menos que ha llegado hasta nosotros, no tengo idea si lo haya hecho él. Lo, ¿Tú lo interpretáis como que él se haya hecho una lutería personal? ¿Hizo la máquina para él? Claro, yo creo que él lo hizo, él venía desde hace varios años antes, durante los 70, sino en el año 72, venía con muchas inquietudes con respecto a la relación entre el rol de la computadora en el proceso de la composición asistida, Mm, el uso de computadoras para llevar a cabo ese tipo de procesos. La historia dentro de la informática musical de la composición asistida es un tema bien profundo y bastante amplio en realidad, y hay incluso algunas discusiones con respecto a cuál es el límite de la computadora con respecto al proceso creativo y todo. Y él estaba muy interesado en la aplicación de computadoras para la creación de piezas, ya sea usando el azar o utilizando ciertos juegos musicales que implicaran combinatorias entre elementos rítmicos y elementos melódicos. Eh, entonces, el Commodore Software fue en el fondo, yo creo, como la consumación de una máquina que él quería desarrollar, yo creo que, claro, para él mismo, pero también él, al parecer,
él tenía pensado como masificar la fabricación del Comme d'Azur. Mm. Y creo que esa era su idea, como que eh, eh, se usara como un instrumento que fuera comprable o que se fabricara en masa o que hubiera, no sé, en los colegios, por ejemplo, cosas así. Supongo que esa fue un poco la idea. En el texto 1980, de hecho, él explica, aparte explicando más o menos cuál sería el precio en dólares, no recuerdo exactamente la cifra, alrededor de mil y tantos dólares, justamente explicando de que para estándares de la época era barato, no era algo excesivamente caro. Claro. En una época en donde, claro, los computadores eran gigantes, eran carísimos, eran escasos. Eh, entonces él sí creo que tuvo como la noción de que podría llegar a ocurrir, pero bueno, vino el golpe y toda esta, y probablemente eso es poquito que es inevitable mencionarlo, pero es ahí donde en el fondo toda esta corriente musical de la música electroacústica en general, que había estado floreciendo en ese momento, se corta. Y ahí el Comme d'Azur queda como en una especie de escenario que es como una especie de leyenda, ¿no? Todos hemos escuchado desde la computadora, todos sabemos que hizo música con ella, pero nadie sabe bien qué hacía, así como, qué pasa cuando lo encendía, qué aparecía, así como decía Comme d'Azur. Yo me hago ese tipo de preguntas, ¿cachai? Claro. Entonces quise reconstruir este algoritmo básicamente con varios objetivos. Una, porque quería desarrollar un proyecto de informática musical como consolidado, así como un software eh, que me ayudara a mí también como para mi trabajo como compositor, pero también como una forma de recrear una computadora que ya estaba, que ya existía y que tiene ciertas características que predispone a la creatividad de una cierta manera. Claro. José Vicente entonces tiene una forma de pensar la música en el fondo eh, que haya su lógica dentro del uso de estas herramientas para la creación musical. Y no es extraño al probar el emulador del Comme d'Azur, que es el nombre que le da al programa, súper creativo, darse cuenta de que al hacer pruebas con diferentes combinaciones de materiales, inevitablemente empieza a sonar un poco a Azur. Entonces también es como una herramienta que tiene un peso lingüístico, si uno lo piensa como de la composición misma, la Tu noción del material pensamiento. musical, el pensamiento Mm. musical. Entonces el algoritmo en el fondo tiene ese potencial de que también tiene un valor con respecto como a la técnica misma. La técnica como forma de pensar, nuevamente, la forma de pensar el componer musicalmente, la composición musical como tal. Interesante Y eso. es Mm. súper interesante, sí. Como esta economía, como frente al infinito definir ciertas posibilidades y esas posibilidades limitadas dan un lenguaje, digamos, un lenguaje vocal o una manera de expresarse de la persona que está programando eso. Oye, con respecto a lo que nombraste la arqueología de medios, yo por ahí me acuerdo de haber visto la publicación de Azuar y de repente dice, bueno, están estos algoritmos, esto y muchos otros. Como que de repente no los termina. Cómo fue ese problema con la fuente y qué dificultades presentaron, digamos? ¿Cómo rellenaste ese espacio? Sí, esas son preguntas que hacen que yo pase hasta muy tarde despierto en mi cama mirando el techo, porque, claro, describe cosas, pero como te digo, en realidad es una publicación de la revista musical chilena, Mm, no era un manual, no era el manual así como como el que uno conoce hoy en día cuando uno quiere aprender a usar un programa y tiene un manual y dice exactamente qué es lo que hace cada funcionalidad. Hay muchas cosas que las explica y que de hecho te dice cuál es la sintaxis que se debe usar para aplicar ciertos procesos y te da ejemplos con partitura y es muy didáctico y uno lo entiende, pero hay muchos otros que simplemente dice que existen, pero no explica cómo. claro. No dice hay que hacerlo de tal forma, hay que ir a... No te dice el paso a paso de cómo usar el compresor. En realidad es más bien una explicación de todos del todo el potencial que tiene. Además de hacer una descripción muy detallada de la parte del hardware mismo de la computadora, así como cómo es el sintetizador, que era un sintetizador de 6 voces, están de hecho el diagrama de toda la máquina, está el diagrama de la electrónica de la computadora, explica cómo se obtienen los sonidos, entonces también hay toda una... Y por eso mencionaba esto de qué es el Comdosor al final, porque también está todo el cuerpo que corresponde a la producción de sonido del Comdosor que todavía, al menos mi proyecto, no lo contempla. Porque, claro, ahí habría que reconstruir la sonoridad misma del Comdosor con todas sus características que son analógicas. Y,
Y claro, también se podría restaurar esa otra parte, así como reconstruir el sintetizador propiamente tal, que tenga la sonoridad y, por ejemplo, ponerle un puerto MIDI. Porque el Claro. comando SOAR, y es importante mencionarlo, es anterior a que el protocolo MIDI existiera. Entonces, eh, es- pensarlo de esa forma es bastante revelador, considerando más o menos la época en la que estamos hablando, lo avanzado que estaba, o lo muy al día que estaba con respecto a otras instituciones o otros investigadores que estaban interesados en cosas bastante parecidas. Eh, en un periodo en donde el desarrollo de las tecnologías del sonido y la música fueron muy importantes en los 70 y los 80. Mm. Estaba muy al día a su vez con respecto a eso. Pucha, a ver si te puedo preguntar de nuevo lo mismo. Un poco era como que de alguna manera tú habías abordado en este emulador, abordaste situaciones como del software, de un poco de cómo se interactúan con los sonidos, pero dejaste fuera un poco la interacción con la interfaz. Esto tenía botones, palancas, manillas, luego hiciste una interfaz gráfica. ¿Cómo abordaste esa parte de intentar de alguna manera un acercamiento al cuerpo y la máquina? Sí, claro, como originalmente, como te decía, el texto de 1980 en realidad no es un manual de usuario, entonces no hay una descripción sobre cómo se accede a los programas, sí es una lista de qué programas forman parte del algoritmo. Es una lista larga de programas, son muchos programas, muchos de los cuales en realidad están destinados como a la edición de secuencias musicales, así como hay que pensar como, de nuevo, no existía el protocolo MIDI, entonces no existía nada parecido como un secuenciador que tú pudieras como pensarlo en términos similares al MIDI. Habían intentos, claro, pero no estaban estandarizados, entonces lo que hace Command en realidad es crear como un mecanismo, un código con números. Disculpa, me están llamando. No se preocupe. Un código que en el fondo permite escribir una melodía utilizando números y letras. Es un código bastante fácil de memorizar, es muy fácil de aprender para escribir melodías y permite ciertas complejidades rítmicas incluso y melódicas. Em, pero lo que hice para muchos programas que él solamente describe y no detalla específicamente cómo se utilizan, lo que hice fue yo inventar algunas interfaces, inevitablemente iba a tener que, porque el Mm. objetivo es convertirlo como en un programa standalone que se puede ejecutar tanto en Windows como en Linux como en Mac. Eh, entonces uno puede ejecutarlo y que el mismo pueda reproducir sonido, enviarlo a través de MIDI a algún tipo de sintetizador. Entonces hay un conjunto de opciones que sí o sí requieren una interfaz gráfica, como seleccionar puertos, configurar algunos parámetros MIDI, por ejemplo, intensidades, elegir canales, etcétera. Entonces, en ese sentido, tuve que rellenar varios espacios en blanco que Claro. en realidad no forman parte como de la descripción que hace José Santosa, que tiene que ver como con la máquina propiamente tal, qué aparece en el menú principal, o cuál es la lista de opciones, cómo se ejecutaban, te preguntaba algo al comando Suar. Entonces hay que entender eso, de que aparte es una época en donde los computadores todavía no tenían como interfaces estandarizadas tampoco. Por ejemplo, había un menú para que te permitía grabar tu banco de melodías. Si tú introducías una serie de melodías, se guardaban en un banco. Y tú podías guardar esas melodías en un cassette, Claro. que era el dispositivo de almacenamiento de la época, eran los cassettes. Eh, entonces, todo ese tipo de cosas tú puedes emularla. De hecho, el mismo Command Software que yo estoy diseñando también tiene la opción de guardar el banco de secuencias. Ese es como el archivo, es un banco lleno de secuencias que tú fuiste ingresando y que fuiste modificando en el camino. Entonces él lo veía de esa forma, como una especie de, uno guarda como una paleta de material musical, de material rítmico, melódico. Y cada uno de estos materiales también incluye como esquemas probabilísticos que te permiten obtener más material del material ya existente. Mm. Eh, entonces, ese tipo de cosas, la mayoría se mantienen y las que no, he tenido que inventar interfaces que permiten implementarlas. Y seguramente en ese momento muchas de las cosas que yo tuve que implementarlas a través de interfaces, seguramente se hacían a través de comandos. ¿Cómo eran esos comandos? No tengo idea. No sabría decirlo, no lo explica. Pero yo imagino que era con comandos. Uno tenía que ingresar algún tipo de comando específico y señalar a qué voz se le aplicaba tal modificación
y esa modificación se generaba, pero no sé si había algún mecanismo para visualizarla. Y fue uno de los principales elementos que quise añadir, porque no es una restauración como literal del código, sino que también incluye ciertos elementos que son, creo yo, necesarios para entender bien cómo funciona el comando suerte, como un visualizador de partituras. O sea, yo puedo ver la partitura que estoy generando en notación musical convencional, con una llave de sol, con una llave de fa, etc. Y es algo que tengo la sensación de que el comando suerte original no incluye. Imagino, dada lo Mm. complejo que es en el fondo dibujar una partitura en una pantalla. Interesante Eh, eso. Como que reinterpretaste más bien, es una emulación como del comportamiento de él. ¿Cachai? claro, que en realidad ahí entramos en un tema que es bien interesante, porque yo creo que si pensamos gran parte del software que se ha hecho relacionado con música electroacústica, por ejemplo, Mm. que pasa después de muchos años cuando los medios en los cuales fueron originalmente programados o diseñados esas herramientas quedan obsoletos, entonces hay otros medios que entran y acaparan la escena. Entonces hay como que retranscribir ese código, lo que a menudo se llama como escalabilidad, la posibilidad de que el código vaya como poniéndose al día constantemente. Frente a eso, de hecho, han surgido varios proyectos, como este proyecto de Pure Data, que se llama PDRP, que es un proyecto de un repositorio de piezas electroacústicas del siglo XX, que fueron compuestas por síntesis o con cinta o con algún tipo de proceso de síntesis que haya estado escrito matemáticamente. Y se reconstruye eso en un parche de Pure Data Ya pierdo. para reproducir en el fondo reglas de la partitura. Hay muchas piezas, como de Kaya Sariajo, de Max Matthews, de varios compositores digamos, de música electroacústica de la segunda mitad del siglo XX, cuyas piezas en el fondo se reconstruyen en un nuevo lenguaje. Entonces, ahí tiene que ver un poco con esto de arqueología de medios, de que Mm. parte de la lógica del software es que tiene esa característica de que se puede reescribir en otros lenguajes y mantiene su esencia. Entonces, tiene esa característica el medio, de que en realidad es como algo medio etéreo, podríamos decirlo como medio abstracto, que en realidad es el proceso lo que pervive los diferentes lenguajes. Entonces, en el fondo, el paso de un algoritmo que era Command Usuary que estaba en ensamblador, pasarlo a JavaScript, que es el motor actual en el que estoy trabajando yo, en el fondo conlleva eso, que es como darle escalabilidad a un código que en realidad está almacenado en un chip en el único ejemplar del Command Usuary que existe y que de ahí no hay cómo sacarlo. Entonces, esa es la idea en el fondo, rescatar ese algoritmo que en el fondo es un patrimonio como material de un pensamiento musical. Claro. Esa fue en el fondo como mi objetivo y creo que es importante rescatarlo porque en el fondo a menudo se nos olvida de que los software que hacemos, los que componemos música electroacústica o los que trabajamos en las artes mediales, etcétera, es un software cultural, es un software que genera cultura. Esa es parte a menudo vemos la tecnología como algo que está fuera de todo lo que hacemos, como una especie de entidad absolutamente objetiva, imparcial, pero para nada, o sea, el software es cultura, tiene un peso cultural importante, y es algo que no deberíamos pasar por alto en absoluto, o sea, es cosa de pensar el desarrollo no sé, de Linux, por ejemplo, Claro. eh, es un desarrollo cooperativo entre un montón de desarrolladores, o sea, valga la redundancia el término desarrollador. Pero, muchas personas trabajaron juntas y pusieron cada uno un ladrillo sobre otro y terminó desencadenando un tremendo sistema que tuvo que diseñar un sistema para almacenar sus propios progresos. Y de ahí viene el sistema de Git, que es para controlar los cambios de versión, etcétera, porque se volvió necesario administrar eso también. Entonces, es como un ejemplo de escalabilidad en el fondo. Entonces sentía que era posible, era perfectamente posible darle esa escalabilidad al Comdasware, reconstruyendo el algoritmo que está bastante bien descrito, quizás no al ojo de detalles técnicos como a mí me hubiese gustado, pero está bastante bien descrito y que además hay tanta evidencia musical que se puede tomar como base de análisis para ver como el progreso de esta reconstrucción de ese algoritmo. Se le puede dar una escalabilidad, ese era mi objetivo en el fondo Y hay una cuestión y como ética ahí, diversificarlo, ¿no? como publicarlo. Hay una ¿Mm? cuestión ética, era como, ¿qué pasa también con los trabajos musicológicos de partituras que le faltan trozos o cuestiones así? Que es Claro, como, o nos hacemos los puristas y esa obra queda inconclusa para siempre y nunca más vuelve, o interpretamos, rellenamos, no sé cuál es la metodología, pero la volvemos a traer y vuelve a circular. Y eso me parece súper importante de tu proyecto, de que
tenga lo que no tenga, que traigas la emulación del Conde Suar hace que vuelva a aparecer y vuelva a discutirse y se vuelva a plantear ese trozo, o sea, como ese tipo de pensamiento, esa forma de explorar, una investigación Claro. para el arte, y ahí uno puede hacer unas cuestiones. Me parece que ese valor es súper interesante. Porque la otra opción es, no tenemos todos los datos, muere eso ahí en el pasado. ¿Cachai? Claro, y también entendiendo como la postura contraria, que es decir, no es el Comte Suar. Claro, obviamente no lo es. En el fondo, dada todas las condiciones como de reconstrucción de software y también como de emular el pensamiento musical, es una propuesta. Claro. Como que uno la edifica como una propuesta, no como una verdad absoluta ni como una reconstrucción literal del software original. O sea, para eso habría tenido que comprarme un Intel 8080 y aprender a programarlo en el lenguaje original, y algo que francamente no estoy dispuesto a hacer. Y tampoco seguiría siendo una propuesta, en el Mm. fondo. En el fondo es como es como otra vida, no es una resurrección ni un rescate así como patrimonial, que es como lo que a veces da la impresión que pretende ser. En realidad es más bien como darle esta maleabilidad que caracteriza a los nuevos medios, que son maleables, que se actualizan y que se adaptan a otros medios. Sí, sin duda. Entendiendo este como metamedio computacional como el gran paraguas que dice Lev Manovich, que cubre todo lo demás. Y sentía que era necesario en el fondo darle ese alcance también, quizás no al condensador original, pero sí como al pensamiento musical almacenado en él, y hacerlo público, que fuera público, o sea, un sitio web o una aplicación que fuera descargable, que fuera utilizable, que Oye, fuera relativamente fácil de utilizar. en ese sentido, y un poco en honor al tiempo, dos cosas, un poco para cerrar. Em, Después podemos conversar, yo creo que esto da para un montón de cosas más. Y eventualmente cuando vaya avanzando el proyecto podemos ir volviendo a encontrarnos. Dos cosas. Una es en qué fase del proyecto está. Hemos conversado otras veces en otros momentos del proyecto. Es interesante saber en qué parte del proyecto está y qué planes tenía futuro, cómo es su lanzamiento, cómo te lo imagináis, que los compositores lo usen, fines pedagógicos. Sí, bueno, todavía estoy en como de estos proyectos que lleva uno Mm, solo durante harto tiempo, todavía estoy como todavía falta un poco como para lanzar una versión así oficial, que sea relativamente estable y que pase como varias pruebas de estabilidad en diferentes sistemas operativos. No sé exactamente cuándo, honestamente. Supongo que unos meses hay que ver también eh, las posibilidades como de extender esto un poco más, quizás no mm, apurarse tanto en el lanzamiento, sino también ver la parte como de enfatizar un poco más la investigación en torno al mismo software, porque en la medida de que uno avanza en el código, también tienes que ir investigando más sobre el mismo programa, porque vas como llenando espacios vacíos como un tremendo puzzle. Entonces eso toma bastante tiempo. No es solamente la parte de programar, que de por sí ya toma mucho tiempo, sino también de investigar la forma, justamente esto que estuvimos hablando mucho rato sobre como llenar espacios vacíos y asegurarse también de que los espacios que no están vacíos estén como cumpliendo con lo que originalmente se describe en el algoritmo del condensador original. claro. Eso toma mucho tiempo, porque hay, hay resultados que no sé si son los originales. Entonces hay que basarse en material que ya haya, que el mismo se Santander muestra de ejemplo, y ahí uno puede comprobar que también está funcionando tal o cual herramienta que él describe en el mismo texto. Mm. Em, entonces, en esa fase estamos, como la fase muy, muy como a la mitad del desarrollo mismo, yo creo. Eh, y como es un proyecto que llevo paralelamente a todas las otras cosas que hago, toma tiempo. Yo espero que en menos de un año poder tener listo por lo menos la primera versión, que incluye principalmente MIDI, no sonido. Entonces la idea es que uno conecte algún otro dispositivo para que haga la parte del sonido. Eso, y mi plan de ahí en adelante es como pensar en una versión como 2.0 que sí incluya sonido, como emular la parte del sintetizador del condensador original en la versión 2, a partir de la versión 2. En la versión 1 centrarla solamente en toda la dimensión como de informática musical que compone el algoritmo del condensador, que creo yo es la parte en realidad como más compleja en términos como de programación, como del algoritmo, de los fenómenos matemáticos, del trabajo con las matrices, etcétera. Entonces es como bien largo y bien complejo.
y lo otro en realidad tiene que ver más como con diseño sonoro, obviamente tal. Entonces, interesante como justamente en este proyecto pueden converger las dos cosas eh, en una herramienta que es tecnológica, pero también tiene implicancias creativas enormes, o sea, una herramienta poderosísima, una navaja suiza, podríamos decir. Sí. Como, o sea, yo digo así, como siempre digo el ejemplo como del Excel para los contadores, así. ¿Cachai? Te imaginas el contador de hace 100 años, pasaba gran parte del día sumando, restando, ¿cachai? Multiplicando, dividiendo. Y herramientas de este tipo aceleran muchísimo el proceso y no es que sean menos contadores, sino que se dedican el otro tiempo a aprender otro tipo de cosas, como, no sé, toda la parte de la legislación tributaria, de administración, etcétera. Como que se llenan esos vacíos. Uno puede, en el fondo, a través de la composición asistida, pensar como el material musical de otra forma. Y esto sirve no solo pensándolo desde la composición, sino también como desde la parte de la pedagogía. Porque Azor también pensaba en el comendador como Mm. una herramienta pedagógica para enseñar a leer música o enseñar como elementos rítmicos, elementos melódicos, etcétera, o juegos musicales. Dedica todo un capítulo a hablar un poco de esto de los juegos musicales, de relacionar elementos musicales a través del azar, etcétera. Entonces, es bien interesante como todas las ramas que tiene como el potencial investigativo del proyecto es muy interesante. Y creo que eso también merece tiempo de pensarlo paralelamente al desarrollo del software propiamente tal. Me parece fantástico además que está ahí un poco en sintonía con el pensamiento de Oswald de alguna manera, como lo que uno puede entender desde del disco, todo el tiempo que se toma en una función media pedagógica. Sí, 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 como como un amor por tanto como por la creación musical, sí. como por la pedagogía Mm. musical, como la experiencia musical desde varios enfoques. Y eso se hace muy evidente en él. Todos esos enfoques también por el lado ingenieril, más técnico, más duro, uno podría decir. Todo eso se hace, como que todo converge en ese punto. También la discusión sobre los medios, él también pensaba mucho con respecto como con esto de la interfaz, también una parte del texto él habla así como cómo podría ser otras interfaces para el comando Sonar, controlar parámetros a través de perillas, parámetros musicales o usar sensores. Él ya lo estaba pensando en Ya esa época. está. Entonces él como que ya estaba mirando a que se iban a dar estas intersecciones entre disciplinas y como que él ya se estaba anticipando, como que lo veía venir en el fondo. Claro. Eh, y, y, varias décadas en realidad, por lo menos unas 2 o 3 décadas anticipó eso. Sí, sin duda. Aunque no lo dice directamente, pero es como que se cacha que va para allá. Entonces, es interesante como retomar un poco el hilito, ¿no? ¿Cachai? Y creo que como que cada generación tiene que tratar como de seguir un poco el hilito y cachar como en qué estábamos, que también está esta tendencia a estar siempre mirando lo que está haciendo el europeo, Mm. si mostrar, qué están haciendo los franceses, qué están haciendo los alemanes, hasta como que estar así pendientemente. Y a mí a ratos igual me choca un poco, porque obviamente es importante, digamos, somos todo un bloque los occidentales, que hay occidentales de primera y de segunda categoría, pero nos gusta pensar que somos un bloque, pero también lo local creo que es importante recordarlo, o sea, sobre todo cuando dentro de la carrera hay todo un peso histórico con respecto a la antigüedad que tiene la carrera dentro de Latinoamérica, la propia disciplina. Es súper importante también entender cómo este tipo de- de historias, este tipo de herramientas constituyen en el fondo evidencia de una forma de entender una disciplina, de pensar un trabajo, de pensar un oficio en términos creativos, técnicos, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista creo que es súper importante apelar a la memoria también. Todas esas cosas que fueron y además que pudieron haber llegado a ser y que no ocurrió, pero siguen estando ahí. Entonces, Mm. sacarles un poco el polvo de la leyenda y tratar como de, de traerlos un poco al presente de alguna forma. Por último, como un ejercicio de homenaje, no sé, ¿cachai? O Mm. investigativo también. Eh, entonces sentí que merecía eso y que me gustaría poder hacerlo y como que eso fue mi motivación. Como, por último, al principio fue como para cachar yo cómo era. Honestamente, así como, ya, cachemos cómo era, veamos qué pasa. Si hago esto mismo y ¿qué pasa? Entonces, de ahí sentí como el impulso a ampliarlo y diversificarlo. Y, y dije, esto hay que como masificarlo de alguna forma. O sea, que quepa o no entre el público, en realidad como que mientras esté y no quede simplemente como la leyenda de lo que fue, sentí que ya era algo, que es lo que podía como aportar. ¿Cachai? Ese fue el impulso que me llevó a, en el fondo, a dedicarle horas interminables a un proyecto de una envergadura de este tipo. No, y sin duda sí. Oye, me parece, te agradezco el tiempo. Esta conversación puede ser realmente infinita.
hemos estado ahora hablando también ahí en la facultad. Sí, Sin duda, cuando este proyecto vaya avanzando, a medida que lo necesite, podemos hacer otras instancias donde nos podemos encontrar. Así que perfecto. te agradezco, Diego, por tu tiempo. Aprovecho de decir que admiro mucho tu trabajo, así que me parece bacán Gracias. podernos darnos un tiempo y poder conversar. Un abrazo a la Sí, distancia. encantado igual de poder hablar. Un abrazo. Y gracias por la entrevista. Estuvo entretenido.